Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a contar una de las grandes historias de una marca de videojuegos y de consolas. Es la historia de Sega. La marca Sega ha estado marcada por grandes franquicias como Sony o por Mortal Kombat y por hacer la guerra en los años 90 con las marcas japonesas Nintendo y Sony. En este vídeo vamos a hacer un repaso con todos los hitos de la compañía de videojuegos que ha sido una gran parte importante de este mundillo. La historia de Sega comienza en 1940, cuando los empresarios estadounidenses Martin Bromley, Irving Bloomberg y James Hamper fundaron Standard Games en Honolulu, Hawái. El objetivo de esta primitiva Sega era fabricar y distribuir máquinas recreativas de monedas, máquinas tragaperras para las distintas bases militares americanos durante la Segunda Guerra Mundial. No sería hasta unos años más tarde cuando, por problemas legales, los fundadores de la compañía tendrían que trasladar su empresa a Japón, allí bajo el nombre de Service Games, ya conocido como Sega. En los años 70, la empresa pasó a denominarse Sega Enterprise y en 1973 lanzó su primer juego, el Pong-Tron. Esta empresa se dedicó durante años a la fabricación y venta de máquinas recreativas de todo tipo, desde tragaperras hasta jukebox. También hacía sus primeras incursiones en máquinas de paintball y en la década de los 70 las primeras máquinas arcade. Por un pequeño descenso en el mercado de juegos recreativos, el presidente Sega en Japón propuso que la empresa entrase en el mercado de consolas de uso doméstico, por lo menos a nivel japonés. Esta decisión llevó a Sega a desarrollar un ordenador conocido como SG-3000, pero al enterarse que Nintendo está desarrollando la consola Famicom, dedicada exclusivamente a videojuegos, Sega dedicó a hacer lo propio y junto a la SG-3000 presentó la SG-1000. El éxito de la SG-1000 hizo que Sega se embarcase de lleno en la producción de videoconsolas y en 1986 presentó en Norteamérica una versión mejorada de la primera consola que bautizó como Master System. En esencia, igual que sucedía con la Famicom y la NES, la SG-1000 y la Master System eran consolas prácticamente iguales en las que cambiaban solamente el diseño para adaptarlo a los gustos occidentales del momento, al mismo tiempo que se volvía a centrar en el desarrollo de las máquinas recreativas, que estaban viviendo un nuevo apogeo a finales de los 80. Sega seguía con el desarrollo de las consolas y videojuegos para uso doméstico. El lanzamiento de la Mega Drive quedó un poco ensombrecido por la presentación del Super Mario Bros. De la Nintendo. La SG-1000 vendió 160.000 unidades en su primer año de vida, superando la previsión inicial de Sega de 50.000. Así, en 1988 se presentó en Japón, en la que sería la sucesora de la Master System, la Sega Mega Drive, que en Estados Unidos recibiría el nombre de Genesis, una consola de cuarta generación que competía en el mercado con la Super Nintendo, el buque insignia del otro gigante japonés de la industria del videojuego del momento, Nintendo. Tras el lanzamiento de Mega Drive y para poder competir con Nintendo, a Sega le hacía falta un icono, un juego o una franquicia que pudiese competir con el superpoderoso Mario Bros. Así que en 1991 presentó el que sería el primer juego de Sonic. Sonic no solo fue un personaje de la franquicia de éxito, sino que también se convirtió en un símbolo y mascota de Sega, al igual que Mario lo era de Nintendo. Una franquicia de leyenda que dejó algunos de los títulos más vendidos de las consolas en las compañías japonesas. Otra consola que salió de la compañía fue la Game Gear, una videoconsola ahora portátil, creada por Sega en respuesta a la Game Boy de Nintendo. Es la tercera consola portátil con pantalla de color de la historia, después de Atari Lynx y la Turbo Express. El proyecto comenzó en 1989 bajo el nombre de Project Mercury y fue lanzada en Japón el 6 de octubre de 1990. En América y Europa fue lanzada en 1991 y se abandonó el proyecto en 1997. El gran catálogo de juegos y las conversiones tan fáciles de la Master System a la Game Gear eran el punto fuerte de esta consola. Su diseño era moderno y atractivo, y a pesar de que su tamaño era bastante superior a la Game Boy de Nintendo, su pantalla era de color y retroiluminada. A pesar de su diseño ergonómico y magnífica pantalla para la época, la Game Gear no consiguió arrebatar a Nintendo la cuota de mercado. Alcanzó solo un 11%, y aunque fue claramente derrotada por la Game Boy, esta consola fue rentable para Sega y tuvo 6 años de vida, lo normal de la mayoría de las consolas, vamos. Su precio estaba alrededor, al cambio, en los 90 como 130 euros y en 1996 como en 90. Contó con varios packs y el más importante era añadir una televisión portátil.
era bastante buena y la verdad es que funcionaba a las mil maravillas. Tenía un CPU, una RAM de 8K, tenía 16K adicionales también de RAM, una pantalla de 3,2 y una resolución de 160 x 144 píxeles. La siguiente consola que salió para competir ya directamente con la primera marca de Sony es la Sega Saturn, el principio del deceso de la historia de Sega. Sega había empezado a trabajar en el nuevo sistema 2 años antes de que este se presentara oficialmente en la Feria del Juguete de Tokio en 1994. Preocupados por el lanzamiento de Atari y Jaguar, Sega lanzó una versión previa a la Saturn, en la que denominó 32X, que no tuvo demasiado éxito. La Sega Saturn era un sistema de 32 bits, igual que la PlayStation, que en su tirada inicial agotó con 200.000 unidades fabricadas en su lanzamiento en Japón. Además, se produjo en 1994. En un inicio fue más popular que su nueva competidora, la Sony PlayStation. Una situación que no duró demasiado, ya que 5 meses después la PlayStation había conseguido vender mucho más que Sega. La Saturn se lanzó en Estados Unidos y en Europa en 1995, y como sucedió en Japón, el inicio fue de un gran éxito. Pero su elevado precio, un lanzamiento sorpresa que causó problemas en la distribución, además de desarrollos externos y problemas para manejar los gráficos poligonales, fueron los principales factores de su fracaso inicial. Esto provocó un descenso en las ventas generales de Sega, que estaba empezando a ver cómo sus consolas para uso doméstico no alcanzaban las cotas de popularidad y ventas esperadas. Sony había llegado para reventar el mercado de las videoconsolas, y era muy difícil superarlo. Su última consola fue la Dreamcast. Tras el fracaso de la Saturn, Sega había experimentado un descenso en los beneficios de un 75% respecto a otros años. A pesar de ello, tenían confianza en su nuevo sistema, la Dreamcast, la que sería la última consola de la historia de Sega. Aunque el lanzamiento de la Dreamcast fue un éxito, la PlayStation de Sony todavía acaparaba el 60% de la cuota de mercado en Estados Unidos en 1994. Dreamcast se lanzó en 1998 en Japón y en 1999 en el resto del mundo. Sega esperaba vender más de 1 millón de unidades en menos de un año en Japón, pero se quedó en 900.000. La compañía de videojuegos bajó el precio y las ventas aumentaron, pero no fue suficiente. En el año 2000, Sony ya estaba trabajando en su nueva consola. Microsoft estaba empezando a trabajar en la primera Xbox y Nintendo en la GameCube. La Sega Dreamcast tenía una CPU Hitachi de 128 bits, 200 MHz y una GPU de NEC Power VR2 de 100 MHz y 8 MB de VRAM, sonido Yamaha IK y una memoria RAM de 16 MB. Así que no estaba nada mal, porque tenía una resolución de 600 x 480. La Dreamcast necesitaba vender 5 millones de unidades, por lo menos en Estados Unidos, a finales del año 2000, para seguir siendo viable. Pero ese objetivo no pudo alcanzarse, ya que las ventas solo alcanzaron los 3 millones. El presidente del Consejo de Administración, Isao Okawa, reemplazó a Irimati como presidente de Sega en el año 2000. Okawa había defendido durante mucho tiempo que Sega debería abandonar el negocio de las consolas, idea compartida con el cofundador de Sega, David Russell, que dijo que había considerado que era una locura por parte estar limitando el potencial de Sega en el hardware. Había sugerido que había que vender la compañía a Microsoft. En una reunión celebrada en el año 2000, en septiembre, los ejecutivos de Sega Japón y los responsables de los diseños de juegos originales, Peter Moore, y el ejecutivo de Sega América, Charles Berfield, recomendaron a Sega abandonar el negocio de las consolas ante la propuesta. Los responsables de diseño de juegos abandonaron la reunión, se anunció un cambio oficial de nombre de la compañía a Sega Enterprise a Sega Corporation, y a partir del 1 de noviembre de 2000 Sega declaró en un comunicado que era para mostrar su compromiso con el negocio a través de la red y no a través de las propias videoconsolas. Aún así, Sega siguió haciendo videojuegos y todavía hay muchos que han marcado un gran hito, como el juego de Yakuza o Persona 5, o el juego tan famoso para móviles Phantasy Star Online. Sega es el mayor desarrollador de juegos de arcade del mundo, con más de 500 juegos, 76 franquicias y 23 placas de sistema arcade desde 1981. Pues está inscrito en el libro Guinness de los récords. Hasta aquí la historia de Sega. Espero que os haya gustado. No os olvidéis suscribir al canal y comentar todo lo que queráis. Un saludo y hasta la próxima.